En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Los saludo y los bendigo con sus familias. Como conclusión general a las charlas que hicimos sobre los mandamientos de Dios, hoy voy a hacer una síntesis general acerca de la caridad, puesto que nuestro Señor mismo nos dice que los 10 mandamientos se resumen en 2: amar a Dios más que todo y al prójimo como a sí mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Cristo en San Marcos 12:31. Amar a Dios y amar al prójimo por amor a Dios. Me apoyo en el libro de Santo Alfonso María de Ligorio, Los mandamientos de Dios, código de paz y felicidad y larga vida. Y en final de este libro, Santo Alfonso nos da una síntesis de toda la moral cristiana. Los 10 mandamientos de la ley de Dios, dice Santo Alfonso, se resumen en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. En efecto, un doctor de la ley preguntó a Jesús: Señor, Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? ¿Cuál es el primero y el principal de los mandamientos? En nuestro Señor le respondió: este es el primero. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Por tanto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el mayor y el primero de todos los mandamientos. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos está resumida la ley y los profetas. San Mateo capítulo 22, San Marcos 12, San Lucas 20. Queridos hermanos, el que ama a Dios y cree en Dios no va a ser esclavo de brujos, hechiceros, disquevidentes, que a costa de unos ignorantes se enriquecen cobrando miles y miles de pesos por una consulta de mentira, de engaño que siembra el odio y rencor en los corazones. El que ama a Dios más que todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo no va a matarlo, no va a robarle, no va a mentirle, no va a desear sus bienes, su esposa o sus hijos o sus bienes. El que ama a Dios y ama al prójimo cumple la ley. Como vemos, toda la ley de Dios se resume en estas 2 palabras: amar a Dios y amar al prójimo. Pues como enseña San Pablo, el amor es la plenitud de la ley. Romanos 13:10. En primer lugar, tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas, incluso por encima de nuestra propia vida. Por ejemplo, ¿cuántas veces han propuesto a los primeros cristianos, y hoy todavía, de hacer un gesto idolátrico de falso culto, y les dejaban en vida? No, yo creo en Dios y a Jesús con el Padre y Espíritu Santo solo adoro. En segundo lugar, tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. La razón de amar a Dios es el mismo, es Dios mismo. Lo amamos porque se lo merece, por su dignidad, por su infinita bondad, y porque de Él venimos y a Él vamos, como un hijo ama a su padre, a su madre. Y la razón para amar al prójimo es la que hay de Dios en Él, porque nos lo manda Dios, porque lo merece Dios que nos lo manda. Por eso amamos incluso a los enemigos por amor a Dios. Queridos hermanos, quizás gente nos ha hecho daño, y bien no debemos alimentar en nuestro corazón odio o rencor, porque Dios nos manda de amar y perdonar. Dios juzgará. Se debe amar al prójimo únicamente por amor de Dios. Por eso decía Jesús: si alguno viene a mí y no odia, es decir, no ama menos a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos y hermanos, incluso a su propia vida, no puede ser mi discípulo.
San Lucas 14:26. Enseñan los santos doctores de la iglesia, con Santo Tomás de Aquino, que es el mayor de todos, que el amor sobrenatural, el amor de caridad, para que sea bien ordenado, debe empezar por uno mismo y a continuación por las personas más allegadas a nosotros, como es la esposa, los hijos, los padres, los hermanos. Pues, si Cristo nos manda que hemos de estar dispuestos a odiarnos a nosotros mismos y a aquellos que mayor obligación tenemos de amar, está claro que por amor a Dios debemos estar dispuestos a todo, incluso a ofrecer a Dios nuestros propios hijos, como lo hizo Abraham. Debe quedar pues bien sentado que solo Dios merece nuestro total amor. Solo Dios merece nuestro total amor. Y que al prójimo solamente lo debemos amar en Dios y por Dios. Porque no tiene en sí otra razón de amor más que lo que hay de Dios en él. El amor a Dios ha de ser absoluto y total. En cambio, el amor al prójimo solamente será como una reverberación del amor a Dios. No podemos dividir el amor dando parte a Dios y parte al prójimo, sino que todo entero se lo damos a Dios. Y lo que damos al prójimo no ha de ser más que un reflejo, una reverberación del amor de Dios. Hoy se escribe y se predica mucho sobre cómo hemos de amar al prójimo. Apenas se dice nada sobre el amor que debemos a Dios, y por eso no se consigue nada. Cada vez nos amamos menos. ¿Cómo vamos a amar al prójimo si antes no amamos a Dios? Cuando el amor al prójimo solamente puede ser como consecuencia del amor a Dios. Entonces, el amor hacia el prójimo es consecuencia del amor a Dios. No tiene el prójimo en sí mismo ninguna razón para que le amemos, sino por lo que el prójimo tiene de Dios. La única razón está en Dios. Y pues si no nos habláis de Dios, ¿para qué nos enamoramos de Dios? ¿Cómo vamos a amar al prójimo cuando no vemos en él ninguna otra razón que merezca nuestro amor? Razones para amar a Dios. Dice Santo Tomás que la voluntad del hombre es una potencia ciega, una energía ciega que solamente se decide amar aquellas cosas que el entendimiento le presente como buenas. Entonces, la voluntad es una potencia ciega que decide amar aquellas cosas que la inteligencia le presenta como buenas. No se puede amar lo que no nos seduce como bueno. Para que una cosa sea amada tiene que ser buena y atractiva, al menos en la apariencia. Siendo Dios la misma bondad y el motivo de toda felicidad, tiene en sí todas las razones y motivos para ser amado con infinito amor. Y si no lo amamos, esencialmente porque no lo conocemos. Una santa decía, el amor no es amado porque no es conocido. Dios es en sí la suma de toda perfección, bondad, caridad, amor, dignidad y grandeza. Lo sabe todo, lo puede todo. Dios es la causa de toda vida. Él ha creado todas las cosas y el origen de todo cuanto existe espiritual o material. Dios es esencialmente hermosura, poder, amor, caridad. Es imposible conocerle y no amarle, pero solamente se va dejando conocer del hombre en la medida que éste vaya creciendo en el amor hacia él. Entonces, mientras más uno ama a Dios, más crece en su conocimiento también, y por eso los santos hacían todo para Dios. A Dios se le empieza a conocer por la fe. El momento del bautismo, Dios derrama fe, esperanza, caridad en el alma del bautizado. Debemos, con el tiempo,
meditar profundamente en las verdades de la fe que nos hablan de la bondad de Dios y agradecerle de todo corazón tantísimos beneficios que de Él hemos recibido. Así es como iremos creciendo en el amor de Dios y le iremos amando cada vez más. El conocimiento lleva al amor y el amor aumenta el conocimiento y nos impulsa a amar también al prójimo. Por eso, queridos hermanos, es muy importante conocer la doctrina católica sintetizada. Toda la Biblia y tradición apostólica están sintetizadas en el catecismo. El catecismo debería ser el libro de cabecera de los católicos. Dije catecismo, no Biblia, porque el catecismo es la crema de la Biblia. La crema de la Biblia, lo más importante que tenemos que conocer, hacer o recibir, está sintetizado. Claro, después de conocer el catecismo, leer cada día el Evangelio, claro que sí. Dios es amor, Dios es caridad, Dios es bondad, Dios es poder, Dios es hermosura. Dios nos ama y por eso nos dio manos, pies, ojos, riñones. Mire, cuando una persona está enferma, cuánto sufre. Y cuando estamos en buena salud, ni demos gracias al nuestro benefactor que nos dio todos estos bienes. Dios es creador también de todas las cosas que nos rodean. El beneficio de la creación es tan grande que aunque fuéramos simples animales, como piensan los ateos que dicen que todo acaba con la muerte, tendríamos motivo para dar gracias a Dios por habernos creado. Pues hasta los mismos ateos aprecian la vida y están contentos de vivir y de gozar de las cosas que Dios puso en este mundo. Esta fruta que uno come, este oxígeno que uno respira, esta belleza que uno observa alrededor en la creación, son de Dios. Pero nosotros, los que por la luz de la fe sabemos que no somos como los animales que mueren y se les acaba la vida, sino que nosotros con la muerte sabemos que pasamos a otro mundo mejor, donde no existe la muerte, y esperamos vivir en eterna juventud y perfecta felicidad. ¿Cuánto deberemos agradecer a Dios el haber sido creados? Pues si los ateos están contentos de vivir aún pensando que la vida se acaba con la muerte, qué contentos y qué de gracias a Dios deberemos darle nosotros, que sabemos que nuestra vida no acabará nunca y que estamos destinados a una felicidad eterna. Además de la creación visible que observamos y que nos gusta tanto, en la cual estamos viviendo, Dios nos dio algo más. Quiere hacernos hijos suyos, destinados a vivir con Él como príncipes y princesas. Los ateos dicen que nosotros no somos más que animales racionales y que como ellos, nuestra vida acaba con la muerte. En cambio, nosotros católicos que tenemos la fe, sabemos por la fe que aunque tengamos un cuerpo animal, un cuerpo como los animales, somos seres superiores, infinitamente superiores, pues por la gracia participamos de la misma naturaleza de Dios y en cierta manera somos de la misma raza de Dios. Dios por el bautismo nos revistió con la gracia, que es algo divino. Nos dio una participación de su misma naturaleza divina y nos adoptó por hijos suyos. Esta enorme dignidad que nos concedió nos asegura que ahora somos ya hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos en el cielo. Pero sí estamos ciertos que cuando le veremos cara a cara, seremos semejantes a Él, porque todo lo tendremos de Él. Primera San Juan 3:2. Ahí en el cielo tendremos juventud, hermosura, poder, sabiduría, felicidad, gozo, dicha, vida inmortal. Pues quien a Dios tiene, nada le falta. Estamos, hermanos, destinados a la vida eterna. Ahora, perdemos el derecho a la vida eterna por el pecado mortal cuando quebrantamos uno de los mandamientos gravemente.
Cuando pecamos mortalmente, gravemente, por ejemplo, un acto de fornicación, de adulterio, de pornografía, de homosexualismo, de borrachera, de robo más que un sueldo de un día, de mentiras que afectan al prójimo, no ir a misa pudiendo ir, bien, estos pecados nos hacen perder la gracia, la filiación divina. Perdemos la gracia, la caridad, y el Espíritu Santo se va. Caemos en pecado y perdemos derecho a la vida eterna. ¿Cómo recuperar esto? Con una buena confesión sincera, con firme propósito de corregirse. Entonces Dios nos destina la vida eterna. ¿Cuánto desearían algunos hombres ser príncipes, hijos de algún poderoso rey, presidente o millonario? Pues nosotros somos los hijos del Rey de Reyes, destinados a ser reyes y a dominarlo todo por eternidad de eternidades. ¿Cuánto deberemos agradecer a Dios este bien tan enorme de habernos hecho sus hijos y herederos de su gloria? Si tantos hombres están contentos de vivir y piensan que son como animales, cuán contentos deberemos estar nosotros sabiendo que fuimos creados a imagen, semejanza de Dios, y que por la gracia participamos de la misma naturaleza divina de Dios y somos hijos de Dios y herederos de su gloria. Un día, la hija de un rey de Francia regañó a su maestra: ¿no sabes que soy hija del rey? Y la maestra contestó: ¿y no sabes que yo soy hija de Dios? Y más que ser hija del rey, somos destinados a ser hijos de Dios, realmente hijos de Dios. Y no solamente Dios nos ha adoptado, quiere darnos la vida eterna, sino debido a que habíamos perdido el derecho a la vida eterna por el pecado, y bien mandó a su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz para redimirnos, para rescatarnos, para cerrar delante de nosotros la puerta del infierno. Cuanto más grande es la dignidad a la que nos elevó Dios con la gracia, haciéndonos hijos, herederos suyos, tanto mayor es la humillación y miseria a la que fuimos rebajados cuando tuvimos la desgracia de cometer un pecado. Todo aquel que haya tenido la desgracia, la osadía de cometer un pecado mortal, se ha degradado a sí mismo, rebajándonos al nivel de Satanás y haciéndonos esclavos de Satanás. Sí, queridos hermanos, el que está en pecado mortal ya no es hijo de Dios. Renunció a la filiación divina, se hizo esclavo de Satanás. ¿Y qué solución tiene? Una buena confesión, con total arrepentimiento, es sincera, sin ocultar ningún pecado. Por un solo pecado mortal, queridos hermanos, uno ha merecido no que Dios lo aniquilase, sino algo mucho peor, pues ha merecido un infierno eterno donde habría de padecer toda una eternidad de desesperados tormentos, si Dios no lo perdona. Sí, el que está en pecado mortal en este momento está al borde del infierno eterno. Por eso la Virgen decía en Fátima: rezar por los pecadores, muchos van al infierno porque nadie reza por ellos. Para poder perdonarle, Dios ha tenido que hacerse hombre y padecer y morir en la cruz. Considere ahora el hombre que pecó cuánto debe agradecer a Dios que no le haya abandonado el infierno que tenía merecido, pagando él mismo con su muerte de cruz el rescate de su alma. Debe considerar despacio los padecimientos del Señor y preguntarse: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué quiso padecer tanto para salvarnos? ¿Qué ganaba con ello? ¿Qué falta le hace a Dios? Si Dios es infinitamente sabio y poderoso, ¿qué necesidad tenía del hombre para que tuviera que padecer tanto para salvarlo? Pues si nosotros somos en su presencia menos que una hormiga para nosotros, ¿por qué tanto empeño en librarnos del infierno que teníamos merecido? ¿Hubiéramos hecho nosotros por él otro tanto de lo que él hizo por nosotros? Consideremos ahora lo que nosotros somos capaces de hacer por Dios. ¿Qué trabajos y qué penitencias estamos haciendo sin otro interés
que él degradara a Dios? Pero no digo ya a nosotros. ¿Qué santo ha habido jamás en el mundo que haya sido capaz de hacer por Dios siquiera la milésima parte de lo que Dios hizo por él? Sí, queridos hermanos, Cristo, Hijo de Dios encarnado, murió en la cruz por nuestros pecados de cada uno de nosotros. Cristo en la cruz nos veía, nos conocía, nos amaba. Veía nuestros pecados, quiso expiarlos en la cruz. Y esta expiación de Cristo en la cruz se aplica en nuestras almas hoy a los bautizados mediante el perdón de los pecados y la confesión. Por eso confesarse es libertarse. Y vivir en pecado es ponerse en riesgo de perdición eterna. Los santos, cuando hacían penitencia, sufrían tribulaciones, se animaban pensando en la gloria que estaban ganando, según aquel dicho de San Pablo, de que todos los padecimientos presentes no son nada en comparación de la gloria venidera que esperamos en el cielo. Romanos 8:18. Y como decía Santa Teresa, abrazaban con gusto cualquier trabajo por poder aumentar la gloria que habrá de durar para siempre. 1000 vidas daría, decía esta santa, para impedir un alma de caer en el infierno. Es decir, que los trabajos, penitencias que hacemos nosotros por amor a Dios no están libres de todo egoísmo, pues aunque no queramos, se nos va el pensamiento a la gloria que esperamos y con eso nos animamos. Pero Jesucristo, cuando sufrió por salvarnos, ¿qué esperaba de nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que pueda faltarle a Él? Por eso el amor de Dios hacia nosotros es un amor puro, desinteresado, incomprensible, incomparable, inigualable, que nadie en este mundo podrá entender ni comprender, porque, como nos dice la Biblia, el amor que Dios nos tiene sobrepuja todo conocimiento. Efesios 3:19. El amor de Dios hacia nosotros es puro, desinteresado. Así es como se llega al amor de Dios. Para llegar a amar a Dios, hermanos, lo primero es conocerle mediante sus grandezas y lo que ha hecho por nosotros. Lo primero más importante es la oración, la meditación. Leer libros buenos y reflexionar sobre esto. Leer cada día unos versículos del Evangelio y pensar en lo que dice. Sin la oración y meditación no hay conocimiento de Dios, ni ganas de amarle, ni deseos de servirle, ni fuerzas para hacerlo. Por eso yo digo a todos los católicos, dejen de lado las películas, dejen de lado las comedias, telenovelas que hacen tibios, nos animalizan en lugar de espiritualizarnos. Mientras si leemos libros buenos, si leemos la vida de los santos, el Evangelio, el Catecismo, los escritos de los santos, vamos a elevar nuestra alma hacia Dios. Sin oración, meditación, no hay conocimiento de Dios. El alma que no hace mucha oración no puede conocer a Dios, ni enamorarse de Dios, ni siquiera tendrá ganas de hacerlo. Y es por eso que sin oración no puede haber amor de Dios ni del prójimo. Noten bien esto. Sin oración no puede haber amor de Dios ni del prójimo. Que los hermanos, los que tienen en mano el breve Catecismo Católico Bíblico Apologético, al final del libro usted tiene las oraciones de la mañana, de la noche, del día, el Ángelus, el rosario. Ahí te explica cómo rezar. Sin oración no puede haber amor de Dios ni del prójimo. Santo Alfonso dice: pierden el tiempo los sacerdotes que predican tanto sobre el amor del prójimo y se olvidan del amor de Dios. Porque donde no hay amor de Dios no puede haber amor del prójimo. Y si lo hay, no es amor que nazca de Dios. Si no nace de Dios, será un amor mundano que no sirve para nada. Ahora, ¿cómo ha de ser el amor al prójimo? Cuando el amor al prójimo nace del amor de Dios, se preocupa ante todo por llevarlo a Dios. Esto es lo que hacían los santos. Amaban al prójimo por amor a Dios y trataban de ayudarlo para salvarse.
No será amor verdadero, nacido de Dios, cuando se preocupa más en socorrerlo en la vida del cuerpo que en la del alma. Cuando le dan más pena a los trabajos que padece el cuerpo que las miserias que padece el alma. Amar al prójimo es amar cuerpo y alma y cuerpo. Por eso, cuando los santos hacían hospitales, por ejemplo, bien ponían siempre sacerdotes para ayudar, confesar, bautizar a los enfermos. De hecho, se hicieron experimentos científicos. Un doctor protestante hizo un experimento científico, un hospital, por ejemplo. Había, digamos, 50 enfermos católicos y 50 protestantes. Bien, los 50 católicos que se confesaban, comulgaban, rezaban, ofrecían sus penas y dolores, mucho más fácilmente se sanaban que los protestantes. Mucho más. ¿Por qué? Porque el alma ayuda al cuerpo también a reaccionar. De todo modo, el amor al prójimo, en primer lugar, consiste en llevarlo a Dios, ponerlo en el camino de la salvación. Si está en gracia, ayudarlo, apoyarlo, que progrese en santidad. Y si es en pecado, ayudarlo que salga del pecado. Porque una persona no casada por la iglesia está viviendo en doble pecado mortal. Pecado mortal de fornicación, pecado mortal de escándalo. Y eso es gravísimo. Y no es que ha caído una vez, sino en un estado de pecado. Y decir que no hay problema, que Dios te ama como eres, es mentir esto. Nuestro Señor dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y si amamos al prójimo, debemos enseñar al prójimo los mandamientos de Dios. Por eso les aconsejo, queridos hermanos, de leer este libro de Santo Alfonso, Los Mandamientos de Dios, que pueden conseguir en esta parroquia de Guadalupe, en Estelí, en el obispado, y supongo también las demás parroquias. Hay un texto en la Biblia donde se nos pide que nos preocupemos tanto por las cosas materiales y que busquemos ante todo los bienes de arriba, poniendo nuestra confianza en Dios. Entonces no debemos preocuparnos en primer lugar de los bienes materiales, sino que debemos buscar los de arriba. Busquen primero el reino de Dios y lo demás será dado por añadidura. He aquí las palabras de Cristo. No debéis acongojaros penando dónde haremos de comer, dónde encontramos con qué vestirnos, como hacen los paganos que se preocupan por estas cosas. Pues bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo esto tenéis necesidad. Por tanto, vosotros buscad primero el reino de Dios y su justicia, su santidad, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. San Mateo 6:32, San Lucas 12:29-31. Cuando en la Biblia se habla de justicia, es la santidad. Claro, cuando uno es santo, es justo también en lo material con el prójimo. Y no se contentó el Señor con decírnoslo así de claro, sino que además lo corroboró con los ejemplos, diciéndonos que si Dios viste de belleza los campos y da de comer a los pájaros sin que tengan que trabajar, ¿cuánto más lo hará con nosotros, sus hijos, si quisiéramos fiarnos de Él? Dios quiere que nos fiemos de Él. ¿Hay por ventura alguno entre vosotros que si un hijo suyo le pidiera pan, le dé una piedra? ¿O que si le pide un pez, le dé una culebra? ¿O si le pide un huevo, en vez de un huevo, le dé un escorpión? Pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se les pidan. San Mateo 7:9, San Lucas 11:11. Después de esas palabras tan sencillas y tan claras de Cristo, ¿quién se atreverá aún en desconfiar de Dios? Queridos hermanos, el amor a Dios y el amor prójimo significa, ante todo, buscar la salvación eterna de las almas. También el amor al prójimo debemos anteponer a todo la salvación de su alma. Ante todo, salvación de su alma. Debemos estar precavidos
contra los gravísimos errores de la gran herejía de nuestro tiempo, que desgraciadamente está minando la fe al hallarse infiltrado en gran parte en seminarios, universidades católicas, y ser muchos los teólogos que se han dejado embaucar de su doctrina. A esos teólogos que buscan lo material y olvidan el alma, no les preocupa la salvación de las almas. Lo que ellos predican es algo que no es del Evangelio ni de los santos. Es una falsificación del Evangelio. Ellos quieren un mundo más justo. Y bien, al hecho de buscar este mundo más justo, lo hacen más injusto. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, y Cristo no se equivoca, busquen primero el reino de Dios y su gloria, su santidad, su justicia. Lo demás será dado por añadidura. Si ellos quieren poner en este mundo justicia sin Dios, bien pueden buscarla, nunca la tendrán. Los que se dicen teólogos defensores de los pobres son todo lo contrario de lo que enseña la doctrina cristiana. Esta gente está en la ilusión. Ante todo, un cristiano verdadero debe buscar salvación del alma. Cuando se ama a Dios, se ama al prójimo. Y cuando se ama al prójimo, bien, uno lo ayuda también en todos los sentidos. Por ejemplo, todos los primeros hospitales del mundo, ¿quién los hizo? Bueno, la Iglesia Católica. Las universidades, las leproserías, los asilos de ancianos. Hoy hay religiones que imitan la Iglesia Católica en parte, pero todo fue invención católica. ¿Cómo hemos de amar al prójimo? Cristo mismo responde, como os he amado. Ámense unos a otros como os he amado. San Juan 13:34. Jesucristo nos amó hasta dar la vida por nosotros. Y no de cualquier forma, sino de la manera más dolorosa y terrible que se puede imaginar. Sabemos que a Cristo no le arrancaron la vida por la fuerza, sino que él mismo dijo, yo doy mi vida, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad, porque soy dueño de darla, dueño de recobrarla. San Juan 10:17. Ahora bien, ¿para qué subió Cristo a la cruz? Porque quiso morir con muerte tan cruel y afrentosa. Porque está claro que Cristo no subió en la cruz para librarnos de la pobreza, ni de los trabajos, ni fatigas de este mundo, que tanto ensalzó en el Sermón de la Montaña, que tanto recomendó en los 3 años de su predicación. Si Cristo hubiera muerto en la cruz para conseguir un mundo más justo en lo material, como pretenden unos, nos hubiera amado más que a sí mismo, como en cierta ocasión le oí, dice un santo a uno que predicaba así. Hemos leído que el primer mandamiento, al hablar del amor que debemos al prójimo, que solamente debemos preferir el bien del prójimo a nuestro propio bien cuando se trata de un bien superior. Es decir, no podemos nosotros ofrecer nuestra vida para salvar la vida del prójimo, aunque el padre Kolbe lo hizo, porque entre dos bienes iguales debemos preferir el nuestro. Lo mismo hizo el Santo Padre Damián, apóstol de los leprosos. Él sabía que yendo a la isla de los leprosos iba a morir, y murió. Amó al prójimo como a sí mismo, más que mismo, de cierto modo. Pero eso es la excepción. Debemos amar al prójimo como nosotros mismos, no más que nosotros mismos. Pero sí debemos exponernos a perder la vida para salvar el alma del prójimo, porque la vida del alma es un bien superior a la vida actual. Pues si a nosotros solamente nos sería lícito exponernos a perder la vida cuando se trata de salvar un alma, ¿cómo podríamos pensar que Cristo pudo dar su vida por otro fin que por la salvación de las almas? Hay muchas personas que al leer el Evangelio y los milagros que están en el Evangelio,
mirando que Cristo curaba enfermos y daba de comer en el desierto, se lo imaginan como haciendo limosna para remediar a las personas en sus males. Es verdad que la caridad material es lógica que siga la caridad del corazón. Cuando uno ama a una persona, la ama en todos los aspectos, pero primero es primero salvar su alma. Está claro que Jesucristo hacía los milagros con un doble fin. Primero, para darnos a conocer un excelente ejemplo de caridad con el prójimo. Y segundo, esto era lo principal, para fortalecer la fe de sus discípulos. Es cierto que Jesucristo hizo muchos milagros curando enfermos, librando a muchos de sus males. Pero también es igual de cierto que Él no vino a este mundo para eso. Y que con tantas curaciones y milagros buscaba más el bien de las almas que el bien de los cuerpos. ¿Qué hizo cuando sanó el paralítico? Hijo, tus pecados están perdonados. Y después dijo, ahora levántate y camina. Pues si Cristo hubiera pretendido simplemente socorrer a las gentes en sus necesidades materiales, en vez de recomendarle la pobreza y enseñarles el amor a la cruz, como hizo constantemente, les hubiera enseñado fórmulas prácticas para salir de la pobreza, curar las enfermedades, dándoles recetas medicinales como la penicilina, etc., que Él como Dios sabía. Pero Jesucristo no solamente no hacía milagros para librar a sus paisanos de la pobreza, sino que incluso a veces los hizo causándoles graves daños materiales, como cuando les ahogó una piara entera de 2,000 cerdos. San Marcos 5:13. Bien hubiera podido Jesús impedir a los demonios que hicieran todo aquel estrago, pero se lo permitió para enseñarnos que la vida de un hombre está por encima de los bienes materiales del mundo. La vida de un hombre, sí, y su alma todavía más. Sin embargo, antes que la vida de un hombre está la fe y el bien espiritual de los demás, como nos lo manifestó dejando morir a su amigo Lázaro para fortalecer la fe de sus discípulos. Y por eso dijo, Lázaro ha muerto, me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis. San Juan 11:15. Tampoco sabemos que hiciera nada para reivindicar alguno de los llamados derechos humanos sin Dios, que entonces tanto se menospreciaban con la ley de la esclavitud y otros grandes abusos que ahora tanto nos escandalizan. Sí, queridos hermanos, en tiempo de Cristo los hombres estaban comprados y vendidos como animales de habla humana. El dueño tenía derecho de vida y muerte sobre los esclavos, y la mayoría de la gente era esclava. ¿Y qué hizo Cristo? Bien, Cristo hizo predicar el evangelio, la caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo, y esto derrumbó el paganismo con sus leyes. Él no dijo, como hacen ahora algunos disque teólogos, que hay que luchar contra fulano, sutano, devolviendo mal por mal hasta vencerlos. No dijo esto, sino que reprobando la llamada ley del talión, nos dijo, habéis oído que se os dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo que no hagáis frente al malvado. Antes bien, si uno te abofetea a la mejilla derecha, preséntale la otra. Y al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, déjales también el manto. Y si uno te fuerza a ir cargando 1,000 pasos, ve con él otros 2,000. San Mateo 5:38. Entonces, queridos hermanos, el Nuevo Testamento, la ley del talión, ojo por ojo, está abrogada. San Pablo en capítulo 2 a los romanos dice, no practicar esto, no tener odio contra nadie, amar al enemigo por amor a Dios, y deja el juicio en manos de Dios. Queridos hermanos, amar a Dios y amar al prójimo produce paz, concordia, incluso felicidad. Jesucristo pidió
de amar al prójimo. ¿Por qué? Por amor a Dios. Cuando uno ama a Dios, y bien tiene piedad del prójimo, sobre todo si el prójimo está en pecado. El acto más grande de caridad que se puede hacer en este mundo no es otro que aquel que vaya encaminado al bien de las almas, como puede ser la conversión de los pecadores y la perseverancia de los que viven en gracia de Dios. Noten bien esto. El acto más grande de caridad que se puede hacer en este mundo no es otro que aquel que vaya encaminado al bien de las almas, como puede ser la conversión de los pecadores y la perseverancia de los que viven en gracia de Dios. Y precisamente los santos estaban convencidos de esto, hacían tantos y tantos esfuerzos para instruirlos en la fe verdadera, católica, y arrancarlos al pecado. Amar a Dios, amar al prójimo. La gran diferencia que hay entre los males espirituales y los corporales es enorme, inmensa, infinita, por lo tanto incalculable, incomprensible. Hay dos medios para mediar los males y los bienes. Una es su intensidad, la otra su duración. Para medir la intensidad del dolor o del placer no hice nada. Que sepamos, no hay ningún aparato que pueda medir la intensidad del placer o del dolor de una persona. Se puede medir su duración, eso sí, con el reloj, pero no se puede medir su intensidad. No obstante, sabemos por la fe que la intensidad de los placeres del cielo son superiores a todo lo que podemos pensar o imaginar, como dice San Pablo. El ojo no ha visto, el oído no ha oído. 1 Corintios 2:9. Y lo mismo pasa si nos referimos a los dolores del infierno, pues nos enseñan los santos que los dolores del infierno son superiores a cuanto podamos pensar e imaginar en este mundo. Por eso San Francisco de Sales, que convirtió 72,000 protestantes, decía: el grado supremo de la caridad cristiana es procurar su salvación. Por eso, pero como esto no puede medirse, el dolor del infierno, porque no tenemos nada para medir la intensidad, trataremos únicamente de medir la duración. Y la duración del infierno, queridos hermanos, es para siempre. Una persona que cae en el infierno será entregado al demonio como un cordero está entregado a los leones. Las almas en pecado mortal, el infierno, ya no están bajo la providencia divina. El demonio hace con ellas lo que quiere. El día del juicio final, cuando nos reunamos todos frente a Jesucristo, Él sabrá el número de los que somos y los años que cada uno tuvimos en este mundo. Y Él podrá muy bien hacer la cuenta de esa suma que de una manera puede ser infinita. Pues bien, si sabemos por la fe que el alma que se condena no saldrá jamás del infierno, es lógico pensar que llegará el tiempo en que habrá tanto tiempo que está en el infierno y que su cuenta sea mayor que la suma de los años de vida de todos los hombres que han vivido en este mundo, y nunca saldrá del infierno. El que cae en el infierno, para siempre quedará en el infierno, lugar y estado de tormentos, de fuego, de sufrimientos, de penas y esclavitud de los demonios. Amar a Dios, amar al prójimo, y primero amar lo más importante, las almas, para que no va al infierno. Debemos convencernos de que salvar un alma vale infinitamente más que salvar 1000 mundos de la destrucción y de la muerte. Por eso es tanto lo que agrada a Dios que trabajemos por la salvación de las almas, que San Agustín llega a decir que quien salva un alma, salva también la suya. Repito, esto es importante. Debemos convencernos de que salvar un alma
vale infinitamente más que salvar 1000 mundos de la destrucción y de la muerte. Por eso es tanto lo que agrada a Dios que trabajemos para la salvación de las almas, que Santo Agustín llega a decir que quien salva un alma, salva también la suya. El apóstol Santiago nos dice que si conseguimos salvar un alma, hemos hecho una obra tan grande de caridad que Dios nos perdonará todos los pecados. Hermanos, si alguno de vosotros se desviare de la verdad y otro lo redujere a ella, debe saber que quien hace que se convierta el pecador de su extravío, salvará su alma de la muerte y cubrirá la muchedumbre de sus pecados. Santiago 5:19. Queridos hermanos, esta es la razón por la cual en el pasado los católicos hacían tanto y tanto esfuerzo, tantas caridades, tantos gastos para enviar misioneros a arrancar al error y al demonio las pobres almas. Y hoy nos cruzamos de brazo diciendo aleluya, todos somos hijos de Dios, sin seguir sus mandamientos. Esto no es verdad, no es verdad. El que me ama guarda mis mandamientos. Porque me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que digo. Estamos viviendo en medio de un mundo lleno de pecadores. Esto es patente, obvio. Pues los pecados públicos se ven a montones por todas partes. Pues si tenemos fe, ¿cómo no vivimos aterrados sabiendo, cómo sabemos que la gran mayoría de los hombres van por un camino que necesariamente lleva al infierno? ¿Y cómo podemos quedarnos tranquilos? Una de dos, o no tenemos fe o no tenemos caridad. Porque si tuviéramos fe y creyéramos como debemos creer que cada pecado mortal merece un infierno, ¿cómo íbamos a vivir impasibles, indiferentes, sin salir a la calle a gritar y a dar voces para avisar a los hombres del inminente peligro que se les aproxima? ¿Cómo podremos acallar nuestra conciencia haciéndonos creer que tenemos caridad, aunque toda nuestra hacienda le repartamos entre los pobres, si no hacemos lo más importante, que es hacer cuanto podamos para la salvación de sus almas? Los pecadores quizás en medio de su atolondramiento apenas se darán cuenta del peligro en que están y del fin hacia el que caminan. Por eso, a nosotros que tenemos fe y lo sabemos, Dios nos pedirá cuenta de sus almas si no hiciéramos nada para avisarles. Oigamos lo que dice Dios a Ezequiel profeta: Hijo de hombre, yo te he puesto por centinela en la casa de Israel, y de mi boca oirás mis palabras que anunciarás a ellos de mi parte. Si yo digo al impío, al pecador, morirás sin remedio, y tú no le amonestas y no le hablares para retraer al malvado a fin de que se corrija de su impío proceder y viva, ese impío morirá en su pecado. Pero yo te pediré a ti cuenta de su sangre. Pero si habiéndole tú amonestado y no se arrepintiere de su impiedad, ni se apartase de sus perversos caminos, él ciertamente morirá en su maldad, pero tú habrás salvado tu alma. De la misma suerte, si el justo abandone la virtud e hiciere obras malas, yo le pondré delante tropiezos, y si caeré por no haberle tú amonestado, él morirá en su pecado, sin que se recuerda ninguna de cuantas obras buenas hubiere hecho antes. Mas yo te pediré a ti cuenta de su sangre. Pero si tú le amonestares a fin de que no peque o deje de pecar, si te hace esto, en verdad que tendrás verdadera vida, porque le amonestaste y tú habrás salvado su alma. Ezequiel 3, 17, 21. En resumen, Dios dice: si yo digo tal cosa es pecado, y usted sacerdote o fiel cristiano confirmado, no dices nada a tu prójimo, él va a perderse, pero pediré cuenta a ti. Pero si usted dice la verdad, la persona hace caso, que bueno, se convierte en salva. Si no hace caso, se pierde, usted ya hizo su deber. Estas palabras dichas a Ezequiel
valen para todos los cristianos que tenemos la luz de la fe. Pues todos, según el Concilio Vaticano II, tenemos el deber y la obligación de ser apóstoles en nuestro ambiente y de acuerdo con los medios de que dispongamos. A todos van dirigidas las palabras del apóstol: no queráis ser cómplices de las obras de las tinieblas, antes bien reprendedlas. Efesios 5:11. ¿Y cómo las reprendemos? A veces bastará con nuestro buen ejemplo. El buen ejemplo de los buenos es como una continua reprensión de la mala conducta de los malos. ¿Y cuál debe ser la verdadera caridad? Con lo dicho hasta aquí, creo queda claro cuál es la verdadera caridad y verdadero amor al prójimo, que no consiste únicamente en dar limosnas y socorrer a los pobres y a los enfermos. Vuelvo a repetir que hoy se insiste mucho en hablar de caridad y del amor que debemos al prójimo, pero no se consigue nada porque se hace de una forma incorrecta e inadecuada, dando demasiada importancia al problema de la pobreza y dejando en olvido, como si no existiera, el problema verdadero, que es el problema del pecado. ¿Cuál es más grave? ¿Problema del pecado o problema de la pobreza material? Del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado lleva a la perdición eterna. Hasta aquí me atrevo a pensar que esto es una treta del astuto Satanás que trata de distraer nuestra atención de los problemas verdaderos con otros problemas de menor importancia que a él le traen sin cuidado. Si tuviéramos una grave enfermedad mortal que tratándola a tiempo y de forma adecuada aún pudiera tener cura, pero si los médicos, en vez de recetarnos para ese mal, no nos dijeran nada y únicamente nos mandaran recetas para algún otro mal de mucho menor importancia y del que no hubiera ningún peligro, ¿no es verdad que con ello lo único que conseguirían sería que así le perdiéramos miedo al mal que tenemos verdaderamente grave y de esa forma nos perderíamos sin remedio? Pues yo creo que precisamente eso es lo que pretende el demonio, haciendo que hoy se predique tanto de la pobreza y otros problemas de menor importancia, distrayendo nuestra atención de los problemas verdaderos que son los problemas del alma, salvación eterna de los pobres pecadores. Queridos hermanos, cuando uno ama a Dios, ama al prójimo. Y amar al prójimo, bien, cree también justicia, orden. En la filosofía cristiana, la caridad no solamente ocupa el puesto primero, sino que también ocupa el segundo y tercero. Es decir, lo ocupa todo, porque cualquier otra virtud, para que sea virtud, es preciso que toda ella esté motivada por la caridad. Pero ¿qué es el amor? ¿Qué es la caridad? San Juan lo dice muy claro: Dios es amor, y el que permanece en el amor, en Dios permanece y Dios en él. 1 San Juan 4:16. Eso y no otra cosa es el amor: estar unidos con Dios y permanecer fundidos en él por el amor. Y es por eso que es inútil tratar de promover el amor del prójimo si antes no se insiste en el amor de Dios, porque solamente cuando se ama a Dios de verdad es cuando se puede amar verdaderamente al prójimo, amándolo en Dios y por Dios. Por lo tanto, pretender amar al prójimo, respetar al prójimo, ser justo con el prójimo fuera del camino de Dios, bien, es una ilusión. Decía Santo Alfonso, citando otros santos anteriores: cuando arde la casa se arrojan los muebles por la ventana. Quiero decir que cuando se ama a Dios de verdad, nos sobra todo y nos desprendemos de todo para darlo a los pobres. Mientras más hay caridad verdadera, más hay amor al prójimo. Perdonen, hermanos, si creen que me he extendido demasiado tratando de hacer ver
que no puede haber amor del prójimo si no existe el amor de Dios. Porque es que me ponen mal ciertos predicadores que no saben hablar de otra cosa que de que hay que construir un mundo mejor, amándonos los unos y los otros. No digo que sea malo, líbreme Dios de pensarlo. Solo digo que al insistir tanto sobre ese problema y no decir nada de otros problemas simplemente más graves, como es el problema de la pornografía, de la propaganda anticristiana que se hace por televisión ante millones de personas, se hace como los médicos que anteriormente hemos dicho quieren sanar una cosita secundaria y dejan el problema grave que conduce a la muerte. Primero salvar las almas. Llegando a este punto, probablemente habrá muchos que se digan, bueno, vayamos a lo práctico. Díganos, en resumen, ¿qué es lo más importante que debe hacer quien verdaderamente quiere tener un verdadero amor de Dios y del prójimo? Lo más importante de todo es evitar el pecado. Lo más importante de todo es evitar el pecado y enseñar al prójimo a evitar el pecado. Así lo dijo Jesucristo. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Quien ha recibido mis mandamientos y los observa, ese es lo que me ama. Pero para poder guardar los mandamientos y no cometer ningún pecado, es preciso, ante todo, orar, hacer penitencia, llorar sus pecados, hacer una buena confesión. Sin un trato íntimo con Dios por medio de la oración, no solamente no se podrán guardar los mandamientos, sino que incluso ni siquiera habrá interés para guardarlos. Solo por medio de la oración se pueden conocer la importancia y el valor de las cosas espirituales y se siente interés de practicarlos. Sin oración no hay luz para conocer la importancia de la virtud. No hay fuerzas para practicarla, ni siquiera ganas de hacerlo. Por eso Jesucristo insistió tanto en el Evangelio sobre la necesidad de la oración. Sin mí nada podéis. Siendo el tema de la oración la cosa más importante y fundamental en la vida religiosa y cristiana, y careciendo de espacio aquí para exponer las razones, quiero que todos, queridos hermanos, lean el gran libro de Santo Alfonso, chico en tamaño, grande en contenido, el gran medio de la oración. Bájalo de internet, léanlo. La oración, el que reza se salva, el que no reza no se salva. La oración tiene una importancia trascendental, primordial. Oración y oración meditada. Leer, debes leer cada día, ¿por qué no? Una media página del Evangelio, del Catecismo, del Libro de Santos y meditar sobre esto, en lugar de pasar horas y horas en Facebook, en telenovelas, malditas sean, que hacen tanto daño. Son escuelas de tibieza. Una persona que mira películas, que mira series, que mira telenovelas, bien no puede pensar en las cosas de Dios. Va a enfriarse y caer incluso en pecados. ¿Y qué hacer después de la oración, meditación, lectura espiritual? ¿Qué hacer respecto al prójimo? ¿Cuáles son las obras de caridad más importantes que debemos practicar con él? No hay duda de que la obra de caridad más grande será todo aquello que pueda inducir a la práctica del bien, salir del pecado, llevar una vida cristiana. Y por eso lo principal será cualquier clase de apostolado que impulse a la conversión y salvación. Y cuando esto no pueda hacerse, bastará un buen consejo o simplemente un buen ejemplo. Una persona que no puede salir de su casa rezando un rosario, 2, 3 rosarios, hace grande apostolado. Su oración sube al cielo y baja sobre la cabeza de los pecadores para convertirlos. Quizás nosotros no estemos en condiciones de ejercitar el apostolado positivo, que es el que le induce y estimula al bien, pero es posible que sí podamos hacer algo para evitarle lo que podríamos llamar apostolado negativo, que es todo lo contrario de lo anterior. Puede ser todo aquello que induce el pecado, como es el escándalo. Hoy día el mundo espiritualmente hablando está muy mal, muchísimo peor que hace 20, 30 años. Todo es por culpa del escándalo, de estas, malditas películas
de tibieza, de telenovelas, de comedias, de series. Casi todas las películas van contra los mandamientos de Dios. Los medios de comunicación social, como son la prensa, radio, sobre todo televisión, están haciendo muchísimo mal. Son millones las almas que se condenan por culpa de la televisión, de la pornografía hoy. Que nadie vaya a su cama con el celular en la mano, que nadie reenvíe estas malditas videos malas, destruirlas directamente, eliminarlas, bloquear todo, disque amigo, más bien mismo Satanás que te manda pornografía. Ahora la televisión y internet son capaces de llevar ellas sola doble cantidad de almas al infierno que antes entre todos los demonios. Contentos deben estar aquellos espíritus infernales por la cosecha que sin trabajar están consiguiendo cada día por la televisión, por internet. Terminamos con otra pregunta. ¿Cuál es el mayor mal del mundo? Si nos preguntamos cuál es actualmente el mayor mal del mundo, tendríamos que decir sin titubear, es la electrónica, la televisión, internet. La respuesta es sencilla y clara, porque es el medio por el que mayor número de gente se escandaliza, es decir, tiene mal ejemplo dentro de los ojos y caen en la trampa, y porque lo hacen de forma diabólica, con la más descarada pornografía, atacando los puntos más débiles del hombre, utilizando los medios más provocativos, seductores, sin reparos de ninguna clase. Cuando no se ataca la castidad con escenas pornográficas, se ataca la fe con insinuaciones, sonrisas, burlones, ensalzando la inteligencia de los que declaran ser agnósticos, ateos, ridiculizando ridiculizando a los que se confiesan y son católicos, que llevan la vida del Evangelio. Es por eso que la televisión actualmente está haciendo un mal enorme, incomparable, irresponsable, mucho mayor de todo lo que podemos pensar e imaginar. ¿Y qué podríamos hacer para remediarlo? ¿Habría alguna posibilidad de evitarlo? Existe una remota posibilidad que se podría conseguir si todos los cristianos nos pusiéramos de acuerdo. Para poder evitar que la televisión sea mala y no dé escándalo, es preciso que quienes la dirigen, manden en ella, sean personas creyentes, quieran evitar el mal, cumplir los mandamientos de Dios. He aquí el único medio para que la televisión no escandalice y los que la dirigen sean personas creyentes y responsables. ¿Qué hacer para conseguirlo? Que nos concienticemos todos los cristianos de grave obligación que tenemos de votar por los que quieren hacer el bien, evitar el mal, caminar el camino de Dios. Hay sacerdotes, obispos que sean conscientes de esto, pero todo cristiano debería evitar lo mal. Y si no podemos evitar el contenido, es bien sacarla de la casa. Sacar de la casa la televisión. Ahora, si sacan la televisión, llega internet, llega el celular, llega el Facebook. Queridos hermanos, si estos aparatos hacen daño, evitarlos. Santo Ignacio dice, todo lo que Dios ha hecho es bueno. Debemos utilizar tanto cuanto las cosas, tanto cuanto. Evitar el apostolado satánico de los medios de comunicación. Esto es absolutamente necesario para salvarnos. Entonces, resumen de todo esto, que no puede haber amor al prójimo donde no está el amor de Dios. Que el amor al prójimo, si ha de ser verdadero, ha de atender en primer lugar la salvación de las almas. No hay mayor caridad que el de procurar la salvación del prójimo. El que ama a Dios debe amar al prójimo por amor a Dios. Y si ama al prójimo por amor a Dios, debe ayudarlo a salvarse, con el buen ejemplo, con la instrucción, con la penitencia, con la oración.
Esa es la razón por la cual antes había tantos monasterios y conventos que no hacían otra cosa que rezar y pedir a Dios misericordia, y lograban conversión. Rezar la mañana, rezar la noche, rezar mediodía, rezar el Ángelus, rezar el Santo Rosario, y rezar también donde quiera que uno esté, manejando, planchando, guisando, caminando, corriendo, incluso haciendo deporte, ¿por qué no? Rezar Aves Marías, Padres Nuestros, también rezar jaculatorias. Dios mío, ayúdame, Dios mío, sálvame, Ave María Purísima, viva Jesús, viva María, etc. Tener caridad al prójimo, queridos hermanos, no guardar también rencor en su corazón. Alimentar rencores, odios en su corazón no es cristiano. Perdonar es cristiano. Rezar por sus enemigos es cristiano. Pedir a Dios misericordia. Y también hacer, como decía San Francisco de Sales, el grado supremo de la caridad es preocuparse de la salvación del prójimo. Hacer llegar la doctrina católica al prójimo. Hoy tantos y tantos católicos no tienen ni un catecismo, ni un libro cristiano católico en su casa, y están recibiendo tantas revistas de las sectas, envenenándolas. Hace falta ser generosos, difundir el catecismo, difundir el evangelio, difundir libros de santos, regalarlos a los niños, ser generosos con esta pobre gente, rezar por ellos, darles buen ejemplo, apoyar los apostolados de la difusión de la buena prensa. Amar a Dios, amar al prójimo. El que ama a Dios por amar a Dios, ama al prójimo. Y el que ama al prójimo, y bien cumple los mandamientos acerca del prójimo. Que la Virgen Santa nos ayude, y todos los santos que han hecho esfuerzos, que llegan al cielo, nos ayuden a cumplir nuestros deberes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.